En cielosabiertosturradio.com compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, muy bien, en esta oportunidad vamos a continuar con nuestra serie de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Hemos venido desarrollando estos domingos esta serie y en esta oportunidad nos corresponde nuevamente el poder compartir el versículo 7 de Éxodo 20. Así que vamos a buscar en nuestras Biblias Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 7 vamos a leer y nos vamos a concentrar una vez más en el versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Éxodo 20, versículo 3 al 7, el tema: no tomarás el nombre de Dios en vano, parte 2. No tomarás el nombre de Dios en vano, parte 2. Dice así la palabra de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Vamos a concentrarnos una vez más en este versículo 7 de los 10 mandamientos, lo que se conoce como el Decálogo. Hemos venido avanzando. Precisamente el domingo anterior mirábamos lo que significa el nombre de Dios, de cómo podemos acercarnos al Señor. Hemos entendido que lo hacemos con reverencia y lo debemos hacer con respeto. Hemos abordado ya los mandamientos de la ley de Dios, los primeros. No tendrás dioses ajenos delante de mí, primer mandamiento. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni adorarás esa imagen. Y este tercer mandamiento de la ley de Dios, no tomarás el nombre de Dios en vano. Así que aquí encontramos en ese versículo 7 de Éxodo 20, donde dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Vemos que hay una prohibición. Hay una prohibición. La pregunta es, ¿por qué el Señor no lo prohíbe? Pues vamos a desarrollar 5 elementos muy importantes con base a la palabra de Dios para poder entender un poco más por qué hay esta prohibición de parte de Dios. 5 elementos muy importantes con base a la palabra de Dios. Así que te invito para que sigamos escudriñando los pasajes de la Biblia. Vámonos a ir entonces a Mateo, capítulo 5, versículo 33 al 37. Vámonos ahora rápidamente al Evangelio de Mateo, al capítulo 5, versículo 33 al 37, donde dice la palabra de Dios lo siguiente. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Aquí en este primer pasaje bíblico vamos a entender la primera línea que vamos a desarrollar. La primera línea es, ¿por qué hay esta prohibición? Porque el ser humano tiene ligereza al hablar. El ser humano tiene ligereza al hablar.
Hay ligereza al hablar por parte del ser humano. Hay ligereza. Entonces, por eso llega esta prohibición, por eso llega esta advertencia de Dios. Y en este pasaje del Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, encontramos en el marco del Sermón del Monte a nuestro Señor Jesucristo, una vez más haciendo esta advertencia frente a lo que le estaban oyendo. Allí también estaban los fariseos. ¿Y los fariseos qué hacían? Pues los fariseos pensaban que estaban cumpliendo con la ley de Dios, pensaban que estaban cumpliendo, honrando el nombre de Dios, pero ellos se iban por las ramas. Ellos se autojustificaban muy fácilmente. Por eso cuando vemos este pasaje, dice ahí el Señor: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Hay que cumplir. No es que haya una prohibición en jurar, lo que pasa es que hay una advertencia a ser ligeros al hablar. Esto es muy diferente. Hay una advertencia al ser ligeros al hablar. Por eso el versículo 34 nos dice: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el estrado de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Claro, allí hay una advertencia, una gran advertencia que nos dice: no prometas lo que no vas a cumplir. Por eso el versículo 37 nos dice: tus palabras son sí, sí o no, no. Miremos que básicamente los fariseos se estaban apoyando en Levítico capítulo 19, versículo 12. Ellos se estaban apoyando en Levítico 19, 12. Y ellos estaban pensando que cumplían a cabalidad la ley del Señor. Pero esto era completamente falso. Esto era completamente falso. Levítico 19, 12 nos dice lo siguiente: la palabra de Dios: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Dios, yo Jehová. ¿Sí ves? Falsamente, es decir, utilizando el nombre de Dios en vano. Y eso es lo que estaban haciendo allí los religiosos de la época. Los religiosos de la época estaban utilizando falsamente el nombre de Dios. Debemos tener mucho cuidado. Por eso está lo que dice este pasaje, ¿no?, de Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Tengamos en cuenta esta advertencia del Señor. Tenemos que tenerla en cuenta. Miremos rápidamente qué nos dice Santiago 5:12 para poder confirmar lo que hemos dicho a través de este hablar sí, sí o no, no, que nosotros como creyentes debemos tener. Dice la palabra en Santiago 5:12: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Mira, cuando empezamos a hablar más de la cuenta, empezamos a entender que podemos caer en condenación. Podemos estar blasfemando el nombre del Señor, porque nos comprometemos en algo y no lo cumplimos. No cumplimos ello, no cumplimos nuestro compromiso. Esto es algo que debemos entender, que debemos comprender. Sigamos avanzando. Ahora, ¿qué debemos hacer, no? Está esta prohibición. ¿Por qué? Porque el ser humano es ligero al hablar. El ser humano es ligero al hablar. ¿Qué debemos hacer? Pues rápidamente vayamos a Proverbios. Vayamos a el libro de Proverbios en el capítulo 10, versículo 31. Proverbios 10, 31. Busquemos ahí en nuestras Biblias. Dice así la palabra de Dios: la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. ¿Qué quiere decir ello? Que en la boca del justo, del que realmente entiende que debe ser prudente al hablar, sale sabiduría de lo alto, porque es una persona que tiene conocimiento del Señor. Pero aquel que no, pues obviamente lo dice el pasaje: mas la lengua perversa será cortada. Esa lengua perversa será cortada. Miremos por qué se da esta prohibición. Segundo punto de esta prohibición: porque tomamos la palabra de Dios para agregar o quitar, o hablar donde Él no ha hablado.
porque tomamos la palabra de Dios para agregar o quitar, o hablamos donde Dios no ha dicho nada, donde Dios no ha dicho nada. Miremos entonces esos pasajes que nos van a advertir precisamente de ello, es decir, nos van a advertir de los falsos profetas. Deuteronomio 18:20. Deuteronomio 18:20. La Escritura dice así: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en mi nombre de dioses ajenos. Miremos básicamente dioses ajenos, donde dice la palabra de Dios, el tal profeta morirá. Vuelvo y repito el pasaje. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Mira, debemos tener mucho cuidado. Hoy en día en los púlpitos se ha levantado personas que dicen, así dice el Señor, así dice Jehová de los ejércitos, cuando Dios no ha hablado eso. Aquí hay una advertencia muy pero muy clara, una advertencia que debe abrir nuestros ojos, una advertencia para poder discernir que estamos en los últimos tiempos y que se levantan profetas hablando lo que Dios no ha hablado, que se levantan profetas falsos porque no hay profetas en este tiempo. Aquí claramente, y estamos hablando del Antiguo Testamento, nos dice, el que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar. Pues ¿qué va a pasar con ese profeta? Pues como lo dice las Escrituras, esa persona que morirá. Miremos precisamente otro pasaje que vamos a encontrar ahora en Jeremías. Jeremías capítulo 23, versículo 30. Vámonos rápidamente para Jeremías 23, 30, donde nos dice la palabra de Dios: por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Que hurtan las palabras, es decir, que quitan las palabras, que agregan, que quitan o que hablan cuando Dios no les ha puesto a hablar. Debemos tener cuidado, porque cuando estamos haciendo ello, estamos blasfemando, tomando en vano el nombre de Dios. Y la Biblia es muy clara sobre esas advertencias de los falsos profetas. Lamentablemente, en estos días pululan esos falsos profetas. Lamentablemente. Nuestra regla, ¿cuál es? La palabra de Dios. Nuestra regla es la palabra de Dios. Así que a través de estos puntos vamos comprendiendo que se blasfema el nombre de Dios cuando agregamos o quitamos de la palabra. Vámonos también a ir a Miqueas, al capítulo 3. Vámonos rápidamente a Miqueas, capítulo 3, versículo 5 al 7, donde dice la palabra de Dios: así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Claro, malinterpretar las Escrituras, agregar, quitar, ahí vemos cómo realmente están las advertencias de los profetas. Están las advertencias de malinterpretar para nuestra propia utilidad la palabra de Dios. Tenemos que discernir la palabra de Dios, leerla con entendimiento, leerla con la guía del Espíritu Santo de Dios. Pero bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estamos mirando la prohibición, pero también miremos qué tenemos que hacer. Estamos en este segundo punto. Y en ese segundo punto te voy a invitar para que por favor busques en tu Biblia el libro de Josué. Libro de Josué 1:8. Josué 1:8. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Démonos cuenta aquí de algo. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a las Escrituras. Hoy en día estamos pendientes de lo que diga el pastor. Hoy en día estamos pendientes de lo que dice el Papa. Pero tenemos que volver a las Escrituras. Es imperante que volvamos a las Escrituras, porque ahí realmente, si volvemos a las Escrituras, no seremos engañados. El diablo es astuto, el diablo está para engañar. Él es el padre de mentira, el padre de engaño es Satanás. Entonces, debemos saber cómo se mueve nuestro enemigo. ¿Cómo se mueve nuestro enemigo? Imagínate que estamos en guerra, que estamos en batalla, ¿no es cierto? Para poder ganar la batalla hay que tener una estrategia para derrotar al enemigo. Y entonces hay que saber cómo se mueve el enemigo. Pero si no sabemos cómo se mueve el enemigo, cómo el enemigo está torciendo las Escrituras, malinterpretando las Escrituras, entonces ahí vienen los problemas. Bueno, nos dice la palabra de Dios en Josué 1:8 que no nos debemos apartar ni de día ni de noche, y que debemos obedecer la palabra de Dios. No nos apartemos ni de día ni de noche, sino en él, en este libro, meditaremos, y además tenemos que guardarlo, es decir, obedecerlo, para que nuestro camino sea diferente, para que realmente podamos dar testimonio de que Jesucristo vive y reina en nuestras vidas. Vamos al tercer punto. El tercer punto es, ¿por qué está esta prohibición? Porque por medio de engaños buscamos beneficios. Porque por medio de engaños buscamos beneficios. Vámonos rápidamente a Mateo 23. Vamos a volver nuevamente al Evangelio de Mateo, al capítulo 23, versículo 16 en adelante, 16 a 22, donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Mateo 23, versículo 16 al 22. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¿Qué quiere decir ello? Que nuevamente los fariseos erráis, los fariseos engañados. ¿Por qué? Porque ellos básicamente decían acá que si se jura por el templo no ha pasado nada, pero si se jura por el oro sí ha pasado algo. Si ves, está hablando de los bienes, el oro. Si se jura por el templo no ha pasado nada, pero si jura por el oro sí hay un problema. Mira, ahí está la doble moral del ser humano. Los fariseos siempre acomodando las Escrituras, torciendo las Escrituras. ¿Para qué? Para su propio beneficio. Y eso lo vemos en los siguientes pasajes, ¿no? Porque también dice la palabra, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Se pone el ejemplo, nuestro Señor Jesucristo pone el ejemplo de el oro y la ofrenda. Entonces, si juran por el templo, no ha pasado nada. Si juran por el altar, no ha pasado nada. Pero si juras por el oro, caramba, tienes problemas. Si juras por la ofrenda, sí que tienes problemas, ¿no? Y entonces nuestro Señor Jesucristo les dice al final, ¿sabes qué? Todo eso es Dios. Todo eso es Dios, y por eso están blasfemando el nombre de Dios, porque están engañando a las personas. Por eso el tercer punto es, porque por medio de engaño se busca beneficio. Porque por medio de engaño se busca ¿qué? Beneficio. Y en este pasaje vemos que los fariseos se autojustificaban. Bueno, tremendo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues rápidamente vamos a Proverbios 21-23. Proverbios
21, 23. Porque como hay una prohibición, también es algo que nosotros tenemos que hacer. Proverbios 21, 23 nos dice la palabra de Dios: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. ¿Qué tenemos que hacer? Guardar nuestra boca y guardar nuestra lengua. Claro, recordando lo que veíamos en el pasaje de Mateo 5 en adelante, 5:33, que vuestro hablar sea sí, sí, o no, no. Claro, porque todo lo que sale más de eso nos va a generar problemas. Por eso aquí el proverbio nos dice: el que guarda su boca y su lengua, su alma guardará de angustias. Ese proverbio nos entrega herramientas. Hay que guardar nuestra boca, hay que guardar nuestra lengua, y así evitaremos problemas. Bueno, vamos con el cuarto punto. Ya llevamos 3 puntos, vamos con el cuarto. El cuarto punto es porque no hay temor ni conocimiento de Dios. No hay temor ni conocimiento de Dios. Miremos los pasajes bíblicos. Jeremías 2:19. Vamos rápidamente a Jeremías 2:19 para mirar qué nos dice la palabra de Dios. Jeremías 2:19. Varios pasajes bíblicos para que sea la propia palabra de Dios que nos hable, ¿no? La propia palabra de Dios. Dice así: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Cuando no tenemos temor, pues buscamos a Dios de cualquier forma, ¿no? Buscamos su nombre de cualquier forma. Buscamos alabarle de cualquier forma. Buscamos adorarle de cualquier forma. Cuando no hay temor de Dios, miremos también lo que nos dice Malaquías 3:5. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano y a los que hacen injusticia, al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sí ves? Las personas no tienen temor de Dios. No tienen temor y por supuesto tampoco tienen conocimiento de Dios. Si tuvieran temor y conocimiento de Dios, pues los narcotraficantes, los sicarios no se encomendarían a Jesús, porque ellos se encomiendan, por ejemplo, al divino niño, ellos se encomiendan, por ejemplo, a la Virgen María, ellos se encomiendan, por ejemplo, a San Judas, ellos se encomiendan, por ejemplo, al Santo Juez. ¿Y qué son ellos? Demonios. Demonios. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento de las Escrituras. ¿Y por qué no hay conocimiento? Porque no hay temor. Cada quien como le parezca. Cada quien se acerca a Dios como le parezca. Entonces, por ejemplo, ellos que no conocen de Dios porque están apartados, porque están haciendo el mal, estoy hablando de un sicario, estoy hablando de un lavador de dinero, de un narcotraficante, ¿qué? ¿Ellos qué hacen? Se encomiendan a demonios, a brujos. ¿Para qué? Para lo siguiente, para que les cuide sus vidas, para que su cargamento de droga llegue sin ningún problema, para que tengan prosperidad, para que tengan salud y también salud para su familia y para que no les penetre ninguna bala. ¿Sí ves? Esas personas están pensando que se encomiendan a Dios, pero tuercen las Escrituras completamente. Y tú dirás, no, ellos son sicarios, pues por eso la tuercen, porque están bien desviados. No, en la iglesia hoy en día, por eso está la apostasía y por eso la palabra de Dios nos advierte. Para eso tenemos la palabra, para que nuestros ojos sean despertados, para que nuestro velo sea quitado. Para eso tenemos la palabra de Dios, para que nuestro velo sea quitado y podamos entender y podamos comprender que cuando no tenemos temor, que cuando no tenemos conocimiento, deshonramos fácilmente el nombre de Dios. Y a esto hay que ponerle mucho cuidado. Mucho cuidado. Aquí están las advertencias de Dios. Si Dios no nos amara, no nos advertiría. Nos diría, cada quien que me busque como sea, como quiera, en el momento que quiera, bajo las... No hay problema. No,
Para eso el Señor nos dejó guía, nos dejó instrucción. Esto como un padre que le dice a su hijo: mira, esta es la guía, esta es la instrucción, así debes hacer. Si vas a este lado, por este lado debes tomar, debes tener cuidado con esto, te advierto esto y esto y esto. Entonces, un padre que nos ama, como es Dios, nos advierte a través de las Escrituras. Y cuando recibimos esta palabra, ¿qué hacemos? ¿Seguimos igual o realmente tomamos la advertencia? Muchas personas siguen igual y a veces hasta peor. No toman la advertencia. Sin embargo, hay personas que llega esta palabra y se hincan, se inclinan, se arrodillan ante el Señor, diciendo: Señor, perdóname, porque he tomado tu nombre en vano. He tomado tu nombre en vano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Proverbios 1:7, frente a no tener temor de Dios. Vamos rápidamente a Proverbios 1:7, donde la palabra de Dios vuelve y nos habla. Muy clara la palabra de Dios para hablar a nuestras vidas. Proverbios 1:7. Dice así la palabra de Dios: el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vuelvo y repito: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mira que para temer al Señor hay que conocerle. Hay que conocerle. El principio de la sabiduría es el temor. Hay que tenerle temor al Señor. Y le tenemos temor con el conocimiento. Y mira lo que dice la segunda parte del versículo: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Porque, ¿sabes qué? Se prefiere vivir de las emociones, de aparentemente lo que llamamos lo sobrenatural. Y ese término sobrenatural no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Hemos acuñado términos del mundo, de la brujería, de la magia, de la nueva era para la iglesia. Hola, ahora te invito a sumergirte en el campo sobrenatural, en el mundo sobrenatural. Ahora entremos en la atmósfera de lo sobrenatural. No es eso. Ahora lo que tenemos que hacer es escudriñar y buscar la palabra. Volveos a las sendas antiguas. Las sendas antiguas, dice la palabra de Dios. Pero como hay términos que pueden sonar muy bonito y que pueden atraer a gente, hablemos ahora de lo sobrenatural. Ahora llega lo sobrenatural. Y entonces la gente queda impactada y se desvía de la poderosa palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios hay salvación. Y entonces empiezan a escuchar a un hombre escuchando a un hombre. Para eso paguemos. Vamos a una universidad. Para escuchar a un hombre, vamos a un colegio. Para escuchar a un hombre, vamos a la universidad. Pero para escuchar a Dios es gratis. Gratis. Porque su palabra está para las personas, para que puedan escuchar, para que puedan leer su palabra. Bueno, ahí tenemos 4 puntos. Vamos con el quinto y último punto. Quinto y último punto. Y este quinto dice: porque no dará por inocente al que es desobediente. Porque no dará por inocente al que es desobediente. Vamos rápidamente a Apocalipsis 20:12. Apocalipsis 20:12, donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según ¿qué? Sus obras. Eso, según sus obras. Mira, dice ahí: y vi a los muertos grandes y pequeños. Es decir, muertos de todas las características: el rico, el no tan rico, el pobre, el que no tenía nada, muertos de todas las características, de todas. ¿Cómo estaban? De pie ante Dios. Es decir, ya no estaban para justificarse, ya no estaban para decir: Señor, es que fue porque tú me mandaste esto. ¿Por qué adulteraste? No, es que había una chica allí a mi lado y era mi compañera de trabajo y todos los días tenía que estar con ella. ¡Ey! Nada de eso. Absolutamente nada de eso.
Porque esto es como si viéramos una película de nuestra vida. Ya no hay forma de justificarnos, ya no hay forma de autojustificarnos y decir es que, ay, no, nada de eso. Por eso la palabra de Dios dice que nuestro Señor no dará por inocente al que es desobediente. No dará por inocente al que es desobediente. Tengámoslo claro. Porque no sigamos deshonrando el nombre de Dios. No sigamos deshonrando el nombre de Dios. Miremos rápidamente lo que nos dice Mateo, el capítulo 7, versículo 19 y 20. Mateo 7, rápidamente, con su respectivo versículo que es 19 y 20, donde nos dice la palabra de Dios: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Ahí están los frutos. Por sus frutos los conoceremos. Porque los frutos no es la cantidad de personas. No, los frutos es como tú vas obteniendo el carácter de Jesucristo. ¿Has tenido en cuenta cuál es el carácter de Jesucristo? Manso, humilde, con oración, con gozo. ¿Sí? Esos son los frutos. Tener el carácter de Jesucristo, no la cantidad, porque la cantidad la vende es el mundo. Si queremos seguir en el mundo, necesitamos que llegue más gente. Sí, necesitamos que llegue más gente. Pero si estamos fuera del mundo, como nos lo dice la palabra de Dios, pues ahí es completamente diferente. Es que el mundo y Dios no tienen nada que ver, nada que ver. Porque el mundo está el maligno. Y nuestro Dios no tiene nada que ver con el pecado, absolutamente no tiene que ver nada con el pecado. Y entonces ahí es cuando realmente entendemos que los frutos hacen referencia a ese carácter, a ese moldear del cristiano. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Cuando hay desobediencia, pues fácilmente obedecer. Vámonos rápidamente a Primera de Juan 2:5, Primera de Juan 2:5, donde nos dice la palabra de Dios: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos con Él. ¿Qué quiere decir ello? Obedezcamos la palabra de Dios. Obedezcamos la palabra de Dios. El que guarda su palabra, ¿qué quiere decir guardar su palabra? Obedecer su palabra. Y ahí nos dice claramente, en este, verdaderamente en el que guarda su palabra, ¿está qué? El amor de Dios, sí, el amor de Dios. Que sea ¿qué? Perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Claro, cuando realmente guardamos su palabra y la obedecemos, la ponemos por obra, porque no solamente se trata de escucharla, sino ponerla por obra. Si no la ponemos por obra, vamos a tener inconvenientes, vamos a tener ¿qué? Problemas. Entonces, ¿somos qué? Desobedientes. Y si somos desobedientes, ahí está el pasaje de Apocalipsis 20:12. El juicio. Llega juicio. Apocalipsis 20:12, que ya lo miramos. Muy bien, aquí están estos 5 puntos. Pero no quiero finalizar este mensaje de este día sin que vayamos a un pasaje muy pero muy especial, como todos, eso sí, como todos que tiene la palabra de Dios. Y te invito entonces a estos pasajes finales. Vámonos a ir a Mateo, capítulo 26, versículo 74 al 75. Y ahí vamos a encontrar un personaje en el cual reconocemos fácilmente, ¿no? Pedro. Bueno, tú sabes que Pedro sale bastante, ¿no? En los evangelios, por su carácter, porque él siempre quería estar en todo lado, él quería marcar la diferencia. Bueno, Pedro tenía unas características. Y mira lo que ocurre con Pedro en Mateo 26, 74, 75. Leamos lo que dice la palabra de Dios. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Bueno, aquí nos damos cuenta que Pedro
niega a Jesucristo. Pedro niega a nuestro Señor. Este que había dicho que si era el caso y si tenía que dar la vida, mejor dicho, él lo haría. Pero en estos momentos, la ligereza al hablar, ahora él estaba siendo confrontado. Ahora Pedro estaba siendo confrontado. ¿Qué quiere decir ello? Que Pedro puso el nombre de Dios como testigo. Pedro puso el nombre de Dios como testigo. Además profirió una maldición de muerte. Diciendo, si mis palabras no son ciertas, bueno, que... Pedro negando a Jesús. Ahora, tú que estás escuchando este mensaje, ¿estás reflexionando en ello? ¿Hemos tomado el nombre de Dios en vano? ¿Hemos sido quizás como Pedro, que en algún momento tomó el nombre de Dios en vano? Porque aquí la palabra nos dice, ¿no? Entonces él comenzó a maldecir y jurar. Es decir, no se quedó contento con maldecir, sino también jurando. No se quedó contento jurando, sino también maldijo. Bueno. Y la Biblia dice claramente que no tomarás el nombre de Jehová en vano. Y entonces, aquí está la diferencia. Esta es la diferencia en este pasaje. Este pasaje que nos dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Ahí está la diferencia. Ahí había un hombre que cuando ve el rostro de Jesús, nos lo dice específicamente en Lucas, porque Lucas nos dice que cuando Jesús lo miró, imagínate, Pedro quedó impactado. Pedro, que había acabado de maldecir, de jurar, no conozco a ese hombre. Juraba que no conocía a ese hombre. Y ahí estaba Jesús. Eso hizo que en Pedro llegara una reflexión, en Pedro llegase una tristeza. ¿Por qué? Porque llegó el momento del arrepentimiento. Y es algo que tú y yo debemos tener, arrepentimiento, porque cuántas veces hemos blasfemado, hemos utilizado el nombre de Dios en vano, cuántas veces. Aquí tenemos un pasaje, pero cuando llega a nuestra vida esta palabra, empezamos a recordar cuántas veces hemos levantado el nombre de Dios en vano. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, mira lo que dice la Escritura. Pedro lloró amargamente porque Pedro se dolió, porque Pedro se entristeció, pero lo hizo realmente, verdaderamente, no como alguien que dice por ahí lágrimas de cocodrilo. No, eso no. Realmente una convicción de pecado en su vida, realmente una convicción de pecado. Y mira lo que nos dice la Escritura en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan. Vámonos rápidamente a Juan capítulo 21, versículo 15. Juan 21, 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Aquí en esta cena, ya nuestro Señor Jesucristo resucitado, nuevamente vuelve con Pedro. ¿Esto qué quiere decir? Que Pedro obtuvo perdón de Dios. Pedro obtuvo perdón, porque si no, no hubiese estado en este pasaje. El que no tuvo perdón de Dios no estaba aquí en esta resurrección. Recordemos que hubo uno que no tuvo perdón porque aquí no está, Judas. En cambio, Pedro allí sí estaba. Y esto lo que nos está diciendo es que llegó el perdón de Dios por medio de Jesucristo. Llegó el perdón de Dios por medio de Jesús. Por medio de Jesús. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vámonos finalmente a Mateo 16, 24. Mateo 16, 24. Este último pasaje de la palabra de Dios. Mateo 16,
24. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo que nos dice el pasaje, tomar la cruz, negarnos, seguirle. Dice la palabra de Dios, Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos a Jesús para recibir el perdón. Acercarnos a Jesús para recibir el perdón, porque hemos entendido que hemos blasfemado el nombre del Señor. Hemos entendido que hemos utilizado el nombre de Dios en vano. Y entonces aquí la palabra de Dios nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Hay alguno que quiera venir en pos de Jesús? ¿Hay alguno que lo quiera hacer? Pues bueno, la respuesta está dada. ¿Qué hay que hacer? Sí, por supuesto, la Biblia nos lo dice claramente. Negarse a sí mismo. Es decir, ¿qué es negarnos a nosotros mismos? Es dejar atrás tradiciones, es dejar atrás el pensamiento de hombres, es dejar atrás la religiosidad para realmente tener una vida en Jesucristo. Negarnos a nosotros mismos y ¿qué? Y seguirle. Nos negamos nosotros, no, ya no quiero andar en mis propias opiniones, ya no quiero andar en mis propias tradiciones, ya no quiero andar en mi religiosidad, porque ahora quiero seguir a Jesucristo. Ahora es seguir a Jesucristo. Y aquí nos damos cuenta lo que le ocurrió, volviendo al pasaje de Pedro. Pedro obtuvo perdón. Tenemos que arrepentirnos, negarnos a nosotros mismos y seguir a Jesucristo. Cuando nos arrepentimos, recibimos perdón de Dios. Recibimos perdón de Dios por haber tomado su nombre en vano. Mira tan hermoso que son los 10 mandamientos, tan especiales que son los 10 mandamientos, porque sabes que a través de los 10 mandamientos nosotros podemos entender si realmente estamos caminando bajo la bendición del Señor o si realmente estamos caminando bajo nuestro propio entendimiento, bajo nuestra propia sabiduría, bajo nuestra propia inteligencia. Ahí es cuando nos damos cuenta. Por eso hay que volver a las sendas antiguas y hay que volver a predicar, hay que volver a hablar de los 10 mandamientos. Hay que volverlo a hacer. Y cuando nos damos cuenta que hemos fallado, no tenemos sino una esperanza: Jesús. Jesús, nuestra única esperanza. No tenemos más. No es ni el jefe, no es mi trabajo, no es mi esposa, no es nada. No es mis padres, nada de eso. No es el médico, no, mi única esperanza es Jesús. Cuando entendemos los mandamientos, entendemos que mi única esperanza es Jesús. Y que ya es hora realmente de decirle al Señor: Señor, perdóname, Señor, me arrepiento de mi pecado. Pero como Pedro, lloró amargamente porque le dolió. En lo más profundo de su corazón le dolió haber negado a Jesús, es decir, haber jurado, haber maldecido. Démonos cuenta que podemos tener perdón, pero para poder tener perdón hay que ir ante Jesús. Esa es la invitación. Esa es la invitación. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.